Muy bien, chavos, ya después de una rápida revisada que le dieron a la computadora, ya estamos en línea. Nada más dejamos que sus compañeros se conecten. Veo que algunos ya nos están acompañando. Me imagino que estuvieron en el sueño reparador para estar listos para el rally del rato. Seguramente van a tener su participación destacada. Entonces, vamos a suponer que esa es la justificación y que no simplemente se les pegaron las sábanas. Sí. Peligra porque veo que ahí está el buen Néstor entre los que nos están acompañando ya a esta hora. Ok, chavos, bueno, vamos ahora sí a analizar nuestro problema. Es el número 16. Estamos en 3 dimensiones. Y la cuestión es, como se los comentaba, vamos a trasladar nuestro eje, nuestro punto de referencia, lo vamos a pasar al punto A. Entonces, trazamos nuestros ejes en consecuencia para que pasen a través de A. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a tener nuestra referencia a partir de ese punto. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a indicar los vectores, las coordenadas de los demás puntos, del punto B, el punto C y el punto D, para tenerlo un poquito más sencillo. Como les comentaba, nos encontramos con que en internet circulan algunos videos que la verdad están un poquito más enredados. ¿Por qué? Te dan las coordenadas de cada uno de los puntos y después hacen operaciones vectoriales para poder sacar los vectores de dirección. En este caso nosotros, si nada más visualizamos el cambio de punto del origen, en este caso lo estamos colocando en A partir de ahí nosotros vamos a ir identificando las coordenadas para cada uno de nuestros puntos. Ahora, este es nuestro eje X negativo, X positivo, Y positivo, Y negativo, Z positivo y Z negativo, ¿ok? En ese caso y en ese sentido, nosotros lo vamos a considerar. Ahora, vamos a sacar el primer vector. Vamos a tener el vector de posición de A hasta el punto B. Y vamos a ir indicando nuestras coordenadas. En el primer caso, vamos a partir de A. Ok, mi buen Rodrigo, comenta, por favor. Nos dice Rodrigo que hay una duda. Vamos a ver, igual puede ser una duda que alguien más no ha expresado. Entonces vamos a tratar de solucionarla antes de... Adelante, Rodrigo. Sí. ¿Por qué trazó eso o cómo? Ok. Lo que hago, ¿por qué trazo estas partes? Porque estamos tomando en cuenta que el origen, bueno, de inicio el origen, me lo marcan aquí arriba, ¿sí lo vemos? Ahí está O. Entonces,
ese es nuestro punto de referencia inicial. Pero, como las cuerdas salen del punto A, yo voy a tomar en cuenta el punto A como mi nuevo origen. ¿Sí? Ese va a ser mi punto de referencia, porque a partir de ahí salen las cuerdas y además a partir de ahí está colgada la caja. Entonces, esa sería mi justificación para hacer el cambio. Y entonces, como estoy haciendo el cambio de punto, también muevo lo que son los ejes. Si nosotros nos damos cuenta, aquí arriba yo tengo Z y tengo X. Pero esas son las que pasan por el punto de origen original. ¿Sí? Entonces, como yo estoy moviendo mi origen a la parte de abajo, yo puedo considerar que esta es la Z alternativa. Esta es mi X alternativa. Los estoy moviendo a la parte de abajo para tener ya un punto de referencia más concreto. Hago pasar mis ejes a través del punto de referencia que yo voy a tomar en cuenta. En este caso sería el punto A. Por eso lo estoy trazando de esa manera, mi buen Rodrigo. Como bien lo comentaba, la situación, pues, genera dudas en varias personas. Ya me lo confirma Juan Carlos. Entonces, la explicación es en ese sentido. A mí ya me dan los ejes de referencia. Pero para que yo facilite la ubicación, yo solito voy a trasladarme, voy a mover mi origen hasta el punto A para tenerlo más fácil y poder generar a partir de este punto mis vectores de dirección. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a tener el punto en común, ¿sí? Ese punto en común normalmente es el que yo tomo como origen. Por ejemplo, si nosotros vemos el de la polea, aquí no me marcan un origen, pero nosotros lo visualizamos de esa forma. Nosotros dijimos, bueno, si A es el punto en común, a partir de ahí nosotros trazamos los ejes. Entonces, lo mismo hago en esta parte, en este diagrama. Nada más que aquí, pues no estoy trazando solamente X y Y, también tengo que trazar Z, porque estamos en 3 dimensiones. ¿Sí se comprende esa parte? Ok, muy bien, muchachos. Perfecto, veo que también el buen Néstor nos apoya con esta parte. No hay de qué, como bien lo saben, pues cada vez que se necesita una aclaración, estamos en la mejor disposición. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan claro esto para poder seguir avanzando en nuestros temas. Porque las 3 dimensiones, pues no las vamos a dejar nada más trabajando en estática. Nos las vamos a seguir aplicando en lo que es cinemática y dinámica. Entonces, es importante que nos sepamos ubicar y movamos a nuestra conveniencia lo que son los puntos de referencia. Ahora, para lo que es el vector de dirección de A a B, vamos a hacer nuestro recorrido. Lo voy a tomar con las direcciones. En este caso, yo voy a tomar en cuenta que obviamente este punto está alineado con el otro punto. Si se dan cuenta, el eje Y coincide. Entonces, para que yo llegue del punto A al punto B, vamos a hacer el siguiente recorrido. Voy a moverme en este sentido. ¿Cuánto tendría que moverme para poder llegar al punto B? En este caso, voy a poner el vector un poquito más grande. Tendría que llegar por aquí así. ¿Cuánto nos tenemos que mover en ese sentido? Exactamente como lo indica el buen Jorge. Tendríamos que indicar que tenemos
menos 36 en X. Luego, a partir de ahí, nosotros vamos a subir. A partir de aquí, nosotros subimos hasta llegar alineados a B. ¿Cuánto tenemos que subir? Es correcto. Nuevamente nos lo comenta Jorge y ahora también nos lo comenta Pedro. Serían esos 60. Si se dan cuenta, son 60 pulgadas. Ahora, esta coordenada, la trayectoria que hay que movernos en Y, va a ser lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque todos están en el mismo plano, están a la misma altura. B, C y D, para llegar desde A hasta B, C y D, tengo que subir 60. Entonces, va a ser lo mismo para todos en la coordenada Y. Luego, de aquí, nos vamos a mover en Z hasta llegar en B. Digo, perdón, a B. ¿Cuánto me tendría que mover en Z? Muy bien, es correcto. Tendríamos que movernos, precisamente como nos lo indican los compañeros, menos 27. ¿Ok? Y aquí dejamos la indicación que son pulgadas todas. Luego, esto es las coordenadas de B a partir del punto A. Vamos a sacar las coordenadas a partir de A del punto C. Para el punto C, nosotros vamos a hacer nuestro recorrido nuevamente a partir de A. Si nos damos cuenta, en X no me tengo que mover. ¿Por qué? Porque C está alineado con el eje Z, al menos con el eje Z original. Entonces, en X no nos tenemos que mover nada, ¿sí? Por lo tanto, mi coordenada en X va a ser 0. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Se entiende por qué nuestra coordenada inicial es 0 para el punto C? Pero ¿por qué no se puede mover si el punto está apuntando hacia X? Ok, lo que pasa aquí sucede lo siguiente. Si yo hago el recorrido, yo voy a empezar a partir del punto A. No necesito moverme en X. ¿Por qué? Porque si yo subo directamente en Y y luego me muevo en Z, ya llego al punto C. De cierta manera, como lo comenta Juan Carlos, si C está sobre nuestro eje Z, el eje Z que tenemos simplemente lo bajamos. Entonces está alineado del mismo lado. Es como si nosotros tuviéramos el punto C aquí, considerando que no me tenga que mover en Y. Si yo lo tengo aquí, a los lados en X no tendría por qué moverme. Entonces, aquí lo puedo considerar como si yo tuviera una proyección. De esta forma. Entonces, no necesito moverme ni hacia la derecha ni hacia la izquierda en X, porque ya está sobre la línea del eje Z. Si no estuviera sobre la línea del eje Z, entonces sí me tendría que mover en X, hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, como está sobre el eje, no requiero moverme a los lados. Simplemente con subir en Y y luego moverme en Z, yo llego a donde necesito llegar. Sí, sí se comprende esta parte, Marco. Sí. Ok, Juan Carlos, ¿nos queda claro? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, viendo cómo está nuestro recorrido, y como lo platicábamos anteriormente,
En Y, yo necesito moverme también 60. Ahora, ¿cuánto me tuve que mover en X? ¿Y en qué sentido? Perdón, en Z. ¿Cuánto me tuve que mover en Z y en qué sentido? Es correcto, como nos lo indica Pedro. Serían 32 positivos. ¿Por qué? Como me estoy moviendo en Z, la dirección hacia la izquierda en Z la estamos considerando positiva. Hacia el fondo, hacia la derecha, se considera negativo. Entonces, así quedaría nuestro vector para el punto C. Ahora, el vector para el punto D queda de la siguiente forma. Vamos a hacer el recorrido. Para llegar al punto D, en X, yo me tengo que mover hacia acá. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que realizar un recorrido. ¿Cuánto tendría que ser? ¿Qué tanto está separado X del origen con respecto al punto D? Así es, como lo indica Ángel, tendríamos que movernos 40, como también nos lo indica Pedro, exactamente. Sería 40, en este caso yo lo considero positivo porque se está dirigiendo hacia la parte positiva de X. Entonces, hacemos ese recorrido, ya lo tenemos. Continuamos. Ahora nos tenemos que mover en Y. Y entonces, como lo platicábamos anteriormente, para llegar al punto, tenemos en todos los casos subir 60. Perdón, subir 60 para que esto quede a la misma altura. Y finalmente, nos vamos a mover en Z. De aquí hasta D. ¿Cuánto me tengo que mover y en qué sentido? Efectivamente, como lo comentan los compañeros, tendrían que ser menos 27 también, como en el caso de el punto B. Si nos damos cuenta, están alineados. ¿Sí? Entonces nos queda de esa manera. Ahora, estos son los vectores de dirección. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, va a pasar lo siguiente. Vamos a ir a nuestro editor de ecuaciones ya para plantear esta cuestión. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar, como les digo, a nuestro editor de ecuaciones. Aquí, de cierta manera, aprovechando, hice un poquito de trampa y ya tengo un avance. Y nosotros, bueno, ya tenemos estos vectores. Hasta aquí es a donde nosotros llegamos. ¿Ok? Lo primero es ubicarnos. Y en todos los casos vamos a tener que son pulgadas. Si se dan cuenta, coincide con lo que ya hicimos. Ahora, tal y como lo hicimos en los casos anteriores, vamos a sacar primero las dimensiones, las magnitudes de cada uno de los vectores. En el caso de AB, aplicando teorema de Pitágoras, nosotros vamos a tener que la magnitud es de 75. Lo pueden comprobar también.
En el caso del vector AC, nosotros tenemos que la primera coordenada es 0, la segunda es 60 y la última es de 32. Aplicando teorema de Pitágoras, obtenemos que nuestra magnitud es de 68. ¿Ok? Finalmente, para el vector AD, tenemos una primera coordenada de 40, luego 60 y al final menos 27. Si se dan cuenta, en el caso de los valores negativos no nos afectan porque al elevar al cuadrado ya nos queda positivo. Y la magnitud de AD es de 77 pulgadas. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos las coordenadas, ya que tenemos las magnitudes, vamos a poder describir las fuerzas. La forma en la que las vamos a describir, cada una de las componentes se maneja de la siguiente manera. Vamos a tener la coordenada para la componente en X, vamos a tener la coordenada en X entre la magnitud del vector. Y esto multiplicado por la fuerza correspondiente. Luego la componente en Y va a ser igual a la coordenada Y entre la magnitud total por la fuerza correspondiente. Y finalmente la coordenada en Z es igual a la coordenada, la componente en Z es igual a la coordenada en Z entre la magnitud total por la fuerza correspondiente en cada caso. Entonces, así es como vamos armando nuestros vectores. Primero, el vector de fuerza AB. Nuestra coordenada es menos 36. Tenemos el menos y tenemos 36. Luego, dividido entre la magnitud. En este caso, la magnitud de ese vector es de 75. Y así lo hacemos. Si nos damos cuenta, en cada caso son pulgadas. No las coloco porque al tener pulgada sobre pulgada, las pulgadas se van. Entonces solamente nos queda la relación de los números. En este caso, dejamos indicado por la fuerza AB. Y vamos a utilizar los vectores unitarios. Y para las coordenadas X, J para las coordenadas y K para las coordenadas en Z. ¿Ok? Entonces, de esa manera nos queda. La siguiente coordenada es 60 entre 75 por la fuerza AB. La siguiente coordenada es menos 27 entre 75 por la fuerza AB. Si se dan cuenta, en cada uno estamos indicando el vector unitario que le corresponde. Para el segundo vector, tenemos que la primera coordenada es 0, por lo tanto, no va a aparecer el componente correspondiente. No aparece ni el vector unitario y. Entonces empezamos en la segunda coordenada. Tenemos que es 60 y su magnitud es 68. Hacemos la división, como nos lo indica la forma en la que tenemos que expresar nuestra componente. Luego la multiplicamos por la fuerza AC y dejamos indicado que es J, ¿sí? Para no revolver en ningún momento con la coordenada que tenemos aquí. Si se dan cuenta, aquí empiezo con I, pero acá empiezo con J. Cuando yo lo pase a la sumatoria de coordenadas, debo evitar confundirme. Este término que tengo aquí no puede aparecer en la sumatoria de fuerzas en X. Me tengo que esperar hasta la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Luego, el siguiente término es 32, o la siguiente coordenada, y se divide entre la magnitud, que es 68. Luego, lo multiplicamos por la fuerza correspondiente, en este caso, la fuerza AC, e indicamos que es la coordenada en Z, con el vector unitario K. Finalmente, vamos a describir el vector de fuerza AD. Tenemos la primera coordenada es 40 y su magnitud es 77. Hacemos la división o marcamos la división. Multiplicado por la fuerza AD. Esto va a quedar en I, porque el 40 es la coordenada X. Luego, 60 entre 77 por la fuerza AD en J, porque el 60 es la coordenada en Y.
Y finalmente menos 27 entre 77 por la fuerza AD. Esto es en la coordenada Z, ¿ok? De esa forma nosotros estamos expresando nuestros tres vectores de fuerza. Aquí, a diferencia de las situaciones anteriores, estoy colocando también el vector correspondiente para el peso, ¿sí? Nuestra caja está aplicando un peso. Nosotros vamos a determinar ese peso, ¿ok? Ese peso está trabajando completamente en J, en Y, ¿ok? Y como va hacia abajo, nosotros lo ponemos negativo, ¿sí? Como lo hemos estado considerando. Entonces, lo voy a incluir aquí, lo voy a expresar como vector para poder, a partir de aquí, identificar todo lo que va en cada una de las sumatorias, ¿ok? Ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí? Ok, para la aclaración, I, J y K son los vectores unitarios. Ok, muy bien. Como les comento, los vectores o las letras I, J y K son vectores unitarios, valen 1. Me sirven para poder separar. El peso se indica en J porque J me indica el eje Y y el peso está trabajando solamente en Y. Está hacia abajo, como cada vez que nosotros consideramos peso. Por eso lo consideramos solamente en J. ¿Ok? Entonces, la función de los vectores unitarios I, J y K es permitirme diferenciar, evitar revolver los términos. En este caso, las componentes. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Cuando yo uso la I para la parte de X, la J para los que tienen y la K para los que están en Z. ¿Ok? De esta manera no me voy a revolver y lo vamos a ver enseguida. Cuando estamos haciendo ya las sumatorias. Pasamos. Ese es el siguiente paso. Vamos a las sumatorias. Tenemos primero la sumatoria de fuerzas en X. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues copiamos los términos que tienen I. Para eso me sirven estos vectores. El primer vector tiene I, entonces copio su término y lo paso a la sumatoria de fuerzas en X. El segundo vector no tiene I, entonces no paso nada. El tercer vector sí tiene I, entonces tomo su valor y lo pongo aquí en la sumatoria de fuerzas en X. Y luego igualamos a 0. Estamos en una condición de equilibrio. Aquí sucede lo siguiente. En el problema a nosotros nos describen lo siguiente. Nos dicen que la fuerza AD o en el cable AD es de 616 libras. Eso quiere decir que nosotros ya contamos con ese dato, que sería este. Entonces, si ya tengo el valor de AD, con esta fórmula, con esta ecuación, nosotros ya podemos conocer el valor de AB. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces, despejamos. El término que está negativo lo voy a pasar al otro lado como positivo. De esta manera. Y luego, como lo que quiero despejar es AB, tengo que quitar el 36 entre 75. Este que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y me queda de esta manera. El 40 entre 77 dividido entre el 36 entre 75. Y multiplicado por la fuerza AD. Si yo realizo esta división, a mí me da este resultado. 250 entre 231. Multiplicado por la fuerza AD. Como ya conocemos esa fuerza, la sustituimos. Y al multiplicar esta fracción, 250 entre 231 por 616, que es el
dato que me están dando, determinamos que el valor de la fuerza AB es 666.6666 y se vuelve cíclico. La otra es representarlo como 666 con 2/3. Esa es otra forma. De esa manera no perdemos decimales. Pero bueno, lo podemos representar de esta manera. Ya tenemos un resultado a partir de la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y va a pasar lo mismo. Todo lo que tiene J, que sería este término, ahora sí, este término, este otro y el peso van a aparecer en la sumatoria de fuerzas en Y. Todo lo que tiene J. Y así lo ponemos. 60 entre 75 FAB más 60 entre 68 FAC más 60 entre 77 FAD menos el peso. Como aquí ya tenemos presente el peso y es la única ecuación, la única sumatoria en la que nosotros vamos a tener peso, vamos a despejar el peso, porque en esta fórmula nosotros lo vamos a poder terminar sacando. Entonces, también sucede que como nosotros ya sabemos el valor de AB y AD, los podemos sustituir para poder simplificarlos. Entonces, al multiplicar esto, 60 entre 77 por 666.6666 libras, me van a dar 533.3333 libras. De multiplicar 60 entre 77 por 616, nos dan 480 libras. Entonces, estos dos términos, yo ya los puedo simplificar. Y me dan 1013.33 libras. Obviamente el 3 también es cíclico. Se va derecho. Son puros 3 ahí. Ok, entonces nuestra fórmula la podemos dejar así indicada. ¿Por qué? Porque nos falta conocer el valor de AC. Este valor muy probablemente lo vamos a poder obtener en la sumatoria de Z. ¿Por qué? Porque en la sumatoria de Z ya no aparece el peso. Solamente van a aparecer las tres fuerzas. Y como ya conocemos AB y AD, podemos despejar AC. Perdón. Esta la vamos a guardar para el final, cuando ya sepamos el valor de AC. Entonces nos seguimos a la sumatoria de fuerzas en Z. Nuevamente es igual a 0. Consideramos todos los términos, me voy a regresar. Consideramos todos los términos que tienen K. Menos 27 entre 75 de FAB. 32 entre 68 de FAC y menos 27 entre 77 de FAD. Esos son los términos que vamos a considerar. Si se dan cuenta, el peso no tiene valor en K, por lo tanto no lo voy a tomar en cuenta. Nos vamos hasta la sumatoria en Z y tenemos ya expresados esos valores. Como este es el que no conozco, es el que vamos a despejar. Este y este están restando, los vamos a pasar sumando. Nos queda de esa manera. Ahora, podemos sustituir los valores para poder simplificar. Sustituimos, realizamos las operaciones. 27 entre 75 por 666.666 más 27 entre 77 por 616. Sacamos los valores. En uno nos van a dar 240 libras y en el otro 216. Obviamente esto lo vamos a sumar. Nos dan 456. Y luego, para ya sacar el valor de FAC, este 32 entre 68 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. 456 entre 32 68avos es igual a 969 libras. ¿Ok? De esta manera nosotros ya tenemos todas las fuerzas. Solamente
nos falta determinar el valor del peso. Como ya teníamos una previa, esta fórmula es la que vamos a utilizar. Ya solamente vamos a sustituir el valor de AC. Y así lo hacemos. Sustituimos y multiplicamos 60 entre 68 por 969. Nos dan 855 libras. Finalmente vamos a sumar estos dos términos, porque ese va a ser el valor del peso. Sumando, el peso me dice que son 1868.33333. Nos podemos seguir con los tres. Pero este sería el valor. Lo podemos cortar en cualquier lado porque ese ya no sube ni baja. Entonces, el valor del peso que nos están pidiendo son estos, 1868.33 libras. ¿Dudas con respecto a esto? Si nos damos cuenta, mucho cuenta el orden. Ok, muy bien, muchachos, los que comentan que no hay dudas. Si hay alguna duda, efectivamente, esto está ligeramente enredado, porque son muchas cosas las que tenemos que tomar en cuenta. El adicionar una coordenada más, pues sí nos lo hace más pesado. Pero efectivamente, como lo comenta Rodrigo, debemos tener orden. Y parte del orden que nosotros llevamos es separar con los vectores unitarios I, J y K. ¿Sí? Porque de esa manera nosotros no vamos a terminar revolviendo. Y todo lo que está en I lo vamos a poner en sumatoria de fuerzas en X. Todo lo que está en J va a aparecer en la sumatoria de fuerzas en Y. Y todo lo que está en K va a terminar apareciendo en la sumatoria de fuerzas en Z. Ok, ¿por qué aparecen en fracciones? Es en base a una fórmula que nosotros ya trabajamos la semana pasada. Así nos lo presentan. Nosotros podemos sacar las componentes de una fuerza multiplicando la fuerza por el ángulo, por el vector de dirección. De esta forma, nosotros lo vamos a hacer como lo tenemos indicado. Lo tenemos indicado aquí arriba. Antes de sacar estos componentes, nosotros tenemos esto. Cada una de las componentes equivale a esto. ¿Sí? ¿Cuál última, mi buen Juan Carlos? En la última operación que se hizo. Ok, permíteme, nos vamos a pasar al final. Sí. De esta operación. Sí, sí. Ok, esta, como lo comentaba anteriormente, la guardamos de la sumatoria de fuerzas en Y. Nosotros sacamos todos los datos que teníamos aquí, fuimos sustituyendo y terminamos despejando para el peso. Nos quedó esta fórmula. Despejamos completamente para el peso. Nos quedamos aquí, ¿por qué? Porque todavía no conocíamos el valor de la fuerza AC. Entonces, para saber el valor del peso, retomamos esta fórmula. Cuando ya supimos el valor de la fuerza AC. Después de que ya conocimos este valor, esa fórmula que vimos allá en la sumatoria de fuerzas en Y, la copiamos aquí. ¿Para qué? Para que en corto pudiéramos sustituir el valor de la fuerza AC. De allá viene. Hay ocasiones en las que así es, solamente se sustituye. Hay ocasiones en las que nos puede convenir, cuando nosotros vamos sacando fórmulas, en este caso, sumatoria de fuerzas en X, no nos corresponde o no es el caso porque ya tenemos un valor, o pudimos sacar el valor de AD. Pero, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos decir que esta es la ecuación 1. Lo podemos identificar así. Ya nos queda menos de un minuto. Por favor, traten de copiar el máximo, lo máximo que se pueda, para ya cerrar nuestra clase hasta aquí. A ustedes les toca ¿Sí hacer le puede esto. poner? ¿A dónde? Profe, Sí, ¿a dónde?
Un favor, si le puede poner a donde está lo de FY. ¿Esta? ¿O más arriba? Ajá, esa Ok. está bien. Permítame tantito, es lo único que me falta.